Vamos a resolver el siguiente problema de motor sincrónico. Una máquina síncrona trifásica presenta una tensión de vacío de 3000 volts a una velocidad de 1500 RPM. Considere que la máquina opera como motor síncrono, mantiene la tensión en terminales, la velocidad y la corriente de campo registrada en la prueba de vacío. Determinar la potencia activa de entrada, el factor de potencia y el par desarrollado para una corriente de armadura de 200 amperes si la reactancia del motor es de 5 ohms. Asuma que las pérdidas de potencia sean despreciables. Entonces aquí lo que nos están modelando en el problema son dos situaciones, ¿sí? Son dos situaciones. Tenemos una máquina sincrónica, ¿sí? Una máquina sincrónica, la cual recuerden que esa máquina puede tener dos formas de operar, ¿no? Tenemos una máquina sincrónica, pues la cual, pues su característica es que pues tenemos dos zonas, que es la conexión eléctrica y un eje de operación. Y que esa máquina sincrónica, pues si nos tenemos en cuenta las dos formas de operar, desde el punto de vista del generador, del punto de vista del generador y del punto de vista del motor, pues tener en cuenta que la máquina absorbe una potencia mecánica, es decir, que algo externo hace mover esto a una velocidad de sincronismo, y el generador, hay una potencia hacia la red eléctrica o hacia la carga especificada. Y acá en este caso, pues el motor absorbe una potencia de la red o de la fuente trifásica, y esa potencia pues la va a inyectar aquí una velocidad mecánica, aquí una velocidad de sincronismo, que es la velocidad en el eje, y aquí inyectaría una potencia, una carga mecánica, ¿no? A la carga que impulsa mecánicamente. Y bueno, tenemos la siguiente, y que el modelo de circuito, básicamente el modelo de circuito para las dos condiciones de operación, circuitalmente hablando, pues acá no mencionan la resistencia, o bueno, dicen que las pérdidas de potencia son despreciables, quiere decir que la impedancia sincrónica simplemente la estamos representando por medio de una reactancia. Y que el modelo de circuito, en teoría es el mismo esquemático, es decir, una fuente que representa la tensión interna o tensión inducida, la tensión inducida aquí a un ángulo delta, y que en el motor, pues esta tensión inducida, su ángulo usualmente es negativo, ¿sí? El ángulo es negativo. Acá tendríamos la reactancia sincrónica, y pues la dirección de la corriente en este caso pues iría hacia la red en condición de generador, y aquí estaría en condición de motor absorbiendo la red, siendo la red que ya sea una carga o algo a la red, a lo que esté conectado el motor, ¿no? A lo que esté conectado el motor, a lo que está conectado el motor. Entonces, nos dicen de una prueba, se presenta una tensión de vacío, ¿sí? Una tensión de vacío. Una tensión de vacío, esa tensión de vacío puede hacer referencia condición de operación de generador. Es decir, que hace referencia esa tensión en el punto de vista en vacío. Que la máquina en este momento, para cambiar un poco la representación, pues está operando en vacío, y recuerden que ese es un equivalente monofásico del problema. Algunos, digamos, autores son más estudiosos con esto y agregamos un circuito adicional, que es el circuito de campo. Ahorita lo vamos a tener en cuenta. En el cual me hace referencia a que aquí yo tengo una tensión inducida, y acá yo tendría la tensión en terminales. Y acá tendría la reactancia sincrónica. Entonces, el vacío del punto de vista del generador es que pues no tenemos conectado ninguna carga. Aquí la máquina está siendo impulsada a una velocidad de sincronismo, hay un par de entrada. Hay algo que impulsa aquí hay un movimiento, ¿sí? Aquí hay un movimiento, y va a haber una tensión debido a que esa tensión inducida pues va a depender de lo siguiente, de una constante de construcción de la máquina, el flujo que produce el circuito de campo de la máquina, y una velocidad mecánica. Esa velocidad mecánica puede hacer referencia a la misma velocidad de sincronismo, esa velocidad de sincronismo. Y en circuito abierto, pues que en condiciones de vacío, pues eso sería circuito abierto, entonces no estamos entregando ninguna potencia, pero entonces la tensión en terminales es la misma tensión inducida, ¿sí? La tensión en terminales es la misma tensión inducida en este diagrama por fase.
Y me están diciendo que pues esa tensión de vacío, la tensión en terminales en condición de vacío, que es la misma tensión inducida en condición de vacío, pues tiene un valor de 3000 volts. Este es el valor medido, ¿no? Ese es el valor medido, registrado. Y hay que tener mucho cuidado porque cuando estamos midiendo una tensión en una máquina, ¿sí? Cuando tenemos acá la máquina rápidamente, pues si yo tengo un dispositivo trifásico, una máquina trifásica, y yo voy a medir la tensión en esta máquina, son entre dos terminales. Aquí tengo la tensión medida. Entonces la tensión medida es un valor de línea. Hay que tener mucho cuidado que esa tensión que se midió es una tensión de línea, ¿no? Es una tensión de línea. Y ahora hay una segunda condición de operación y es cuando opera como motor. Hay una condición de motor síncrono. Y esa operación dice lo siguiente. Esa operación la vamos a modelar por medio de circuito. Ahora yo tengo la máquina operando como motor. De lo cual aquí estaría la red, conectada aquí a la red. Y dice que considere que la máquina opera como motor síncrono mantiene la tensión en terminales y la velocidad y la corriente de campo registrada en la prueba de vacío. Resulta que dijeron que la tensión en terminales se mantiene a la misma al valor de vacío, es decir, que la tensión en terminales acá, la tensión en terminales de aquí, en esta condición de motor, sigue siendo los mismos. Aquí, digamos, de fase, pues sería, que ese es el valor por fase, o bueno, ya sabemos que ese es el equivalente monofásico, entonces ese valor de acá sería el valor de fase, serían los mismos 3000 y entre raíz de 3 volts. Ese sería el valor registrado. Tenemos acá la reactancia sincrónica, que es de J, dice que es de 5 ohms, y aquí tendría la tensión del motor, a un ángulo delta, a un ángulo delta. Ahora me dicen que aquí en esta condición de vacío existe una corriente de campo y una velocidad. Y que en esa misma condición, esa corriente de campo y esa velocidad se mantiene o son iguales en la condición de vacío. Son iguales en la condición de vacío. Al decirme que la corriente de campo y la velocidad se mantiene, me están queriendo decir lo siguiente, pues como yo sé que la tensión inducida de la máquina depende de una constante de construcción del flujo y la velocidad sincrónica, entonces me están diciendo que aquí la tensión del motor, la magnitud de la tensión del motor es la misma que estaba en esa condición de operación. Es decir, que es la misma tensión inducida en condición de vacío. Quiere decir entonces que pues como el flujo se mantiene y el flujo lo mantiene la corriente de campo, ese flujo es una constante de campo por la corriente de campo, y al mantenerse constante, pues lo que me están diciendo es que la magnitud de la tensión inducida del motor, la tensión interna, pues sigue siendo la misma que se registra en vacío, es decir, 3000 dividido entre raíz de 3. Y tener en cuenta que en condición de motor, pues ese ángulo lo vamos a ver que es negativo. Tiene la misma magnitud de tensión, pero simplemente aquí los ángulos son diferentes. Aquí los ángulos son diferentes. Y que a su misma vez en esa condición de operación, la corriente del motor, la magnitud de la corriente del motor tiene un valor de 200 amperes, ¿sí? Tiene una magnitud de 200 amperes. Es lo que me está diciendo el problema. Que yo sé que la tensión inducida al motor, fasorialmente hablando, aquí yo sé que la tensión en terminales, fasorialmente hablando, podemos asumir un ángulo de 0 grados, ¿sí? Fasorialmente hablando, pues la tensión en terminales del motor, pues sigue siendo los 3000 sobre raíz de 3 y usualmente asumimos esa tensión a 0 grados y que la tensión inducida del motor fasorialmente sería 3000 también sobre raíz de 3, pero aquí el ángulo pues es un ángulo diferente, un ángulo delta que desconocemos. Es lo que nos está dando las condiciones del problema y esta corriente. Y la magnitud de la corriente, no conozco el ángulo de la corriente. Entonces debemos conocer pues la potencia activa de entrada, el factor de potencia y el par desarrollado. Entonces empecemos a analizar, necesitamos conocer la potencia del motor, la potencia del motor, el factor de potencia, ese factor de potencia también se registra acá, y el par desarrollado que
que se ubicaría acá y el par desarrollado por el motor que se ubicaría en este lado de acá. Y recordemos, pues, la representación fasorial del motor sincrónico, ¿no? En el cual, pues, de manera general, recuerden que la representación fasorial lo que está queriendo modelar es lo siguiente, que la tensión del motor fasorialmente sería la tensión en terminales menos J la reactancia por la corriente del motor. Eso es lo que vamos a representar acá. En el cual, pues, básicamente, pues, aquí esto de acá representa la tensión en terminales, la tensión en terminales. Esto de acá sería entonces, esta componente de acá sería la corriente del motor por la reactancia sincrónica y cerrando el triángulo, o cerrando el diagrama fasorial tendría el ángulo, aquí sería el ángulo delta y esa sería la tensión del motor. La tensión del motor. Esa es la representación fasorial de esta máquina de acá. Esa es la representación fasorial de esta máquina. De este problema, pues, en teoría, se conoce que pues, la tensión en terminales, la magnitud de 6.600, es 3.000, perdón, sobre raíz de 3. Yo sé que la del motor también es 3.000 sobre raíz de 3 y que el término I sub M por XS puede hacer referencia pues al producto entre 200 por la reactancia que tiene un valor de 5, entonces aproximadamente 1.000 volts. Entonces tenemos un triángulo, si reemplazamos aquí un poquitico los valores, tenemos un triángulo en el cual los valores, reemplazando los valores, la representación fasorial nos está dando cuenta que pues podemos representar el triángulo de la siguiente manera. Este es un lado que vale 3.000 sobre raíz de 3. Ese es un lado que tiene un valor de 3.000, de 1.000 y un triángulo que tiene un lado de acá que vale 3.000 sobre raíz de 3 y pues podemos obtener delta. Podemos obtener delta rápidamente con el teorema del coseno, es decir, 1.000 al cuadrado pues va a ser igual a 3.000 sobre raíz de 3 al cuadrado, entonces es el contrario, más el mismo término, o sea, más el término rojo, que sería el mismo que está acá en teoría, se lo sumamos, solo que en rojo, menos 2 veces, el producto entre estos dos, ¿no? El producto entre esos dos, 2 veces, 3.000 sobre raíz de 3, y voy a extender esto un poco más para acá, 3.000 sobre raíz de 3 por el coseno de delta, por el coseno de delta. Entonces quiere decir que de esta expresión que está acá, podemos expresar o calcular pues el ángulo delta. A partir de esta expresión obtendríamos el ángulo delta. De la operación, pues obtenemos que el ángulo delta tiene un valor de 33,5573 grados. Entonces, ya obteniendo el ángulo delta, pues podríamos resolver pues todas las inquietudes del problema. Y, por ejemplo, pues podríamos decir lo siguiente. La S del motor, ¿no? La S del motor, pues sería simplemente 3 veces la tensión de terminales del motor o la corriente del motor conjugado. Esa es una primera forma, ¿no? Sería una primera forma conociendo el ángulo de la corriente. Conociendo el ángulo de la corriente. No obstante, pues aquí como no tenemos el ángulo de la corriente, esa expresión igual sería una manera general para obtener P y Q y el factor de potencia. No obstante, pues también podemos guiarnos de lo siguiente, que es que la potencia del motor, podemos aplicar la expresión que es 3 veces la tensión del motor por la tensión en terminales sobre la reactancia sincrónica por el seno de delta, donde esos son valores de fase. Y esa sería la potencia del motor trifásica, que es la que usualmente es la que debemos suministrar aquí en el problema. De la potencia del motor trifásica, pues sería 3 veces por la tensión interna o la tensión inducida, que sería 3.000, son valores de fase, sobre raíz de 3 por la tensión en terminales, que también sigue siendo 3.000,
sobre raíz de 3 dividido entre la reactancia sincrónica, que la reactancia sincrónica pues acá tiene un valor de 5, por el seno del delta. El delta en este caso sería un valor de 33.5573 grados y aquí obtendríamos el valor de la potencia del motor. Calculado, pues obtendríamos que la potencia trifásica que absorbe el motor pues tiene un valor de 994.987 kilowatts. Ahora pues, ahora para obtener la corriente, vamos a obtener la corriente del motor para poder obtener el factor de potencia. Es decir, que si hacemos una ley de tensiones de Kirchhoff en el circuito, pues serían los menos 3.000 sobre raíz de 3 más J5 por la corriente del motor, que es la que queremos despejar, más ahora la tensión inducida, que es 3.000 sobre raíz de 3, y aquí el ángulo que calculamos de delta, que nos dio un valor de 33,5573, pero tener mucho cuidado que en la condición de operación como motor, este ángulo va a ser negativo, y esto igual a 0. Entonces de aquí obtendríamos la corriente, pasorialmente hablando, la corriente del motor, ¿no? Pasorialmente hablando, obtendríamos la corriente del motor. Pues al ser el despegue, la magnitud es de 200, es el valor esperado, porque ya incluso el problema de entrada ya me había avisado que la magnitud tenía que darme 200, el mismo ejercicio lo impone. Solamente que ya teniendo este ángulo, hicimos otra vez el cálculo, pues para corroborar que este ángulo que se calculó está bien y este criterio, o sea, este parámetro de colocar el ángulo negativo, corresponde a esta corriente, pero ya obtuvimos el ángulo de la corriente, el ángulo de la corriente. Porque básicamente, pues el factor de potencia, que es el factor de potencia, en terminales del motor, pues sería el coseno de teta, y teta, pues es el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. En este caso, pues, el factor de potencia, que es el mismo coseno de teta, este ángulo, pues ya dijimos que en el problema la referencia va a ser de 0 grados, y teta ahí, pues este ángulo que acabamos de obtener. Entonces el coseno sería el coseno de 16.778. Aquí aparece un signo menos, pero es lo último que vamos a mirar, porque es que el coseno de teta y el coseno de menos teta entre, 0 y entre menos 90 y 90 pues da lo mismo. Pero ahorita vamos a determinar un poco mejor este cálculo. Entonces, si hacemos el coseno de 16.778, eso nos da un valor de 0.957. Pero, si nos fijamos un poco, voy a hacer acá una representación rápida fasorial. Aquí tengo la tensión en terminales, que estaría a 0 grados. Y si yo sé que ese es el eje de referencia, es decir, que hacia acá son ángulos positivos y de hacia acá son ángulos negativos, y yo grafico la corriente, miren que la corriente sería una magnitud, pero el ángulo es negativo, es decir, hacia abajo. Aquí estoy exagerando esta abertura, donde ese sería el ángulo teta, el ángulo de la potencia. Aquí se hará un poco la abertura, no necesariamente tiene que ser así. Y como la corriente está atrasada con respecto a la tensión, entonces este factor de potencia va en atraso o inductivo. Este factor de potencia es en atraso o inductivo. En atraso o inductivo. Ahora para finalizar, pues voy a bajar un poco aquí el esquema. Nos dicen que el par desarrollado, pues el par desarrollado de la potencia desarrollada sobre la velocidad de mecánica. En ese caso, pues la misma velocidad de sincronismo. Recuerde que por eso se llama la máquina sincrónica. Campo magnético giratorio del estator y rotor se mueven a la misma velocidad. Y la potencia desarrollada es la potencia de la fuente de alimentación, ¿no? Es la potencia de la fuente de alimentación. Es la potencia de esta fuente acá. Pues no de la fuente de alimentación, de la tensión interna. No obstante, debido a que la resistencia de armadura es despreciable, pues ya sabemos que la potencia del motor es la misma potencia desarrollada. Es la misma potencia desarrollada, es decir, que la potencia que entra al motor va a ir, la potencia activa que absorbe en terminales del motor es la misma que va hacia acá, hacia esta fuente, ya que aquí no, a esto solo consume Q. La de la resistencia, pues una parte se quedaría acá. Entonces, en ese orden de ideas, pues el par desarrollado pues sería la potencia del motor que ya se calculó anteriormente, que tiene un valor de 994.987 por 10 a la 3,
Y hay que tener mucho cuidado porque la velocidad que nos entrega el problema es de 1500 revoluciones por minuto. Pero esta velocidad es en RPM si la necesitamos en radianes. Entonces simplemente una multiplicado por pi sobre 30 para que lo que está acá está en RPM. Y al hacer el producto se convierte en radianes sobre segundo. Y entonces en este orden de ideas, a partir de esto, a partir de esa operación, obtendríamos el par desarrollado o el mismo par inducido del motor. Que debido a que no hay pérdidas, también tampoco hay potencia, es el mismo par de salida. Finalmente, pues haciendo el cálculo nos da un valor de 6.334.2839 newton metros. Y ese sería el par desarrollado por el motor y con eso resolveríamos el problema.